Asterisco era una mujer millonaria con todo, hasta que un niño con 2 bebés en la lluvia le mostró la verdad. A veces la vida no se rompe con gritos, sino con un silencio que cae en medio de la tormenta. Ella creía tenerlo todo: poder, dinero, un nombre que abría puertas. Pero esa noche, cuando vio a un niño empapado cargando a 2 bebés bajo un aguacero en Madrid, entendió que el mundo no se mide por lo que posees, sino por quien te necesita cuando la verdad te alcanza. La lluvia caía sobre Madrid con una insistencia que borraba los bordes de la ciudad. Era una de esas noches en que las calles brillaban como ríos de luz, y los coches dejaban estelas de agua al pasar por la Gran Vía. La gente se refugiaba en los portales, los bares, las estaciones de metro, tratando de escapar del viento frío que venía desde el norte. Pero había alguien que no podía refugiarse, alguien que no tenía donde esconderse del aguacero que golpeaba la ciudad entera. Un niño. No tendría más de 15 o 16 años. Su sudadera empapada se pegaba a sus huesos, y su respiración era un vapor frágil en el aire helado. En cada uno de sus brazos llevaba un bebé envuelto en mantas mojadas, los cuales lloraban con esa desesperación que solo los muy pequeños pueden sentir cuando el frío se les mete en los huesos. Los transeúntes lo veían un instante y miraban hacia otro lado. A veces por prisa. A veces por miedo, otras por esa indiferencia que uno aprende cuando vive demasiado tiempo en una ciudad grande. Pero él no se movía. Se mantenía en la esquina de Callao, bajo un toldo roto de un local cerrado, como si aquel metro cuadrado fuera el último pedazo de mundo que aún le pertenecía. A unas cuadras de allí, asterisco Isabel Montelongo, una mujer cuya fortuna era noticia constante en revistas financieras, salía de un restaurante elegante. No necesitaba paraguas, su chofer la esperaba con uno negro, grande, perfectamente abierto. Su abrigo era de lana fina, su cabello no mostraba ni una onda fuera de lugar. Era una imagen de control, de éxito, de una vida donde nada era casualidad. Hasta que lo vio, fue solo un instante. Un destello a través del cristal del coche. Pero fue suficiente para quebrar algo en ella, algo que llevaba años dormido. «Detén el coche», dijo Isabel. El chofer frenó de inmediato, sorprendido. Ella bajó la ventanilla. El viento frío le azotó el rostro, pero no se movió. Solo miró fijamente hacia la esquina. Allí estaba el niño, tratando de proteger a los bebés de la lluvia que se filtraba por el toldo roto. «Espere aquí», murmuró, y salió del coche antes de que el chofer pudiera protestar. Los tacones de Isabel golpearon el pavimento mojado. Cada paso parecía más ruidoso que la tormenta misma. A medida que se acercaba, vio detalles que desde el coche no había distinguido: el temblor en los labios del niño, las pequeñas manos de uno de los bebés asomando bajo la manta, intentando agarrarse al aire. El llanto ahogado de la otra, con voz ya quebrada de tanto llorar. Ella se detuvo a 1 metro de distancia. El niño la miró con recelo, con ese instinto callejero que aprende temprano quien se acerca con ayuda, y quien se acerca con problemas. «No tenemos nada», dijo él antes de que ella pudiera hablar. «No quiero líos, señora». Isabel sintió el golpe de esas palabras en el pecho. No eran de rebeldía. Eran de agotamiento, de alguien que ya había suplicado demasiado. «No vengo a causarte problemas», respondió ella, bajando el tono de su voz hasta hacerlo suave. «Vengo porque vi que necesitan ayuda». Los bebés lloraron más fuerte, como si el frío hubiera aumentado de golpe. El niño bajó la mirada. «No tenemos dónde ir», dijo, «pero no quiero que nos separen. No quiero que se los lleven». La lluvia golpeaba duro la acera, y su voz casi se perdía en ella. Isabel sintió un estremecimiento recorrerle los brazos. No hacía frío, era otra cosa. Algo que no sabía nombrar todavía. «¿Cómo te llamas?», preguntó. El niño dudó. Después murmuró: «Matías». Y ellos, Lucía y Samuel. El agua seguía cayendo sobre ellos, cayendo sin clemencia, como si la ciudad entera quisiera borrar a quienes no encajaban en su ritmo. Isabel dio un paso más cerca. «Matías», dijo con firmeza, «ven conmigo. Los bebés no pueden estar aquí. Tú tampoco». Él aferró más fuerte a los pequeños. «Si voy con usted, no deje que me los quiten». La frase se clavó en ella. Quiso decirle que no se preocupara, que todo estaría bien. Pero ese tipo de promesas las había pronunciado demasiadas veces en su vida profesional, y sabía que eran palabras vacías si no se sostenían con hechos. «No voy a permitir que los separen», dijo. «Te lo prometo». Algo en su tono hizo que Matías bajara la guardia 1 milímetro. «Lo suficiente». Ella extendió la mano. Él la miró como quien mira un puente que no sabe si soportará su peso. Y, despacio, dio un paso hacia ella. Cuando el chofer abrió la puerta del coche, el vapor del aire caliente salió en una bocanada,
como si el interior fuera un pequeño refugio construido justo a tiempo. Isabel ayudó a Matías a entrar, envolvió a los bebés en mantas secas, y durante un instante el mundo pareció detenerse. No por el dinero. No por la elegancia. No por la imagen de poder que siempre la rodeaba. Sino porque ese instante, ese pequeño instante, era el primero que hacía un peso real en su conciencia. Mientras el coche se ponía en marcha, mientras la ciudad se hacía borrosa tras las gotas en la ventana, mientras los bebés dejaban de llorar poco a poco, Isabel sintió algo que no esperaba sentir. La sospecha de que este encuentro no era casualidad, que quizás, solo quizás, ella llevaba años caminando sin mirar alrededor. Y esta era la noche en que la vida por fin la obligaba a ver. La lluvia seguía cayendo con una intensidad que parecía no tener fin, como si el cielo estuviera decidido a borrar cualquier rastro de calor en la ciudad. Sin embargo, dentro del coche, el contraste era casi violento. Un refugio cálido, silencioso y demasiado lujoso para que Matías entendiera dónde empezaba y dónde terminaba la realidad. El interior del Mercedes olía a cuero nuevo y a calefacción reciente, ese aroma tan particular que tienen los lugares donde nunca falta nada. El niño se sentó en el extremo del asiento, como si temiera dejar una marca de agua en una superficie demasiado cara para su existencia. Lucía descansaba en su pecho, envuelta ahora en una manta suave. Samuel, en su otro brazo, soltaba pequeños quejidos interrumpidos por el cansancio. Matías trataba de balancearlos con cuidado, pero sus manos seguían temblando, y no era por el frío. Isabel lo observó desde el asiento contiguo. Había atendido a cientos de reuniones, había mirado a cientos de personas a los ojos, había cerrado tratos de millones con una frialdad milimétricamente calculada. Pero nunca había visto un temblor así. No era miedo a ella. Era miedo a perderlo todo. Un miedo que él conocía demasiado bien. Cuando el coche salió de la Gran Vía y tomó rumbo hacia Chamberí, las luces de la ciudad comenzaron a formarse en líneas doradas a través del cristal mojado. Matías miró esas luces con una mezcla de nostalgia y distancia. Eran hermosas, sí, pero no eran para él. Nunca lo habían sido. ¿Tienen frío?, preguntó Isabel con voz suave, inusualmente suave para alguien que estaba acostumbrada a que la obedecieran con un gesto. Matías negó con la cabeza, aunque tenía los labios morados. Estoy bien, murmuró. Ellos solo están cansados. Isabel lo estudió un momento. Había en su tono algo que ella conocía muy bien, ese reflejo de los que crecieron cuidándose solos. Esa necesidad de minimizar la propia vulnerabilidad para que nadie la use en contra. Esa actitud que ella misma había tenido durante su ascenso al poder. Matías, dijo despacio, no tienes que fingir conmigo. Él bajó la mirada, sin responder. La lluvia golpeó el techo del coche con más fuerza, como si quisiera recordarle a la ciudad entera que todavía no estaba lista para detenerse. El chofer, un hombre discreto llamado Ramiro que llevaba más de 10 años trabajando con Isabel, miró a través del retrovisor con cierta preocupación. Sabía reconocer cuando su jefa estaba ante algo que la tocaba más allá del protocolo. Pero no hizo preguntas. Esa era una de las razones por las que seguía ahí. En un semáforo, Lucía comenzó a llorar con un llanto agudo y urgente. No era simplemente hambre, era agotamiento. Era ese llanto desgarrador que solo los bebés tienen cuando la vida les queda demasiado grande. Matías apretó los labios, sintiéndose impotente. No llores, chiquita, por favor, murmuró, y su voz se quebró apenas un segundo. Isabel extendió la mano hacia él. Puedo. Él dudó. El instinto natural de alguien que ha tenido que proteger a su familia incluso de la buena voluntad de los desconocidos. Pero tras unos segundos de lucha interna, asintió lentamente. Isabel tomó a Lucía con una destreza que incluso a ella la sorprendió. La acunó con movimientos suaves, constantes, casi naturales, como si su cuerpo recordara algo que su mente había olvidado hacía muchos años. Tranquila, susurró Isabel. Ya pasó la lluvia. Lucía dejó de llorar gradualmente, aferrándose a un mechón de su cabello. Isabel sintió un pinchazo en el pecho, un eco de un recuerdo antiguo, casi olvidado, casi enterrado. Matías la observó en silencio, desconcertado. Había visto a muchas personas mirar a los bebés con incomodidad, con lástima, con prisa. Pero no así. No con esa calma. No con esa ternura. ¿Tiene hijos?, preguntó finalmente, sin saber si tenía derecho a hacer esa pregunta. Isabel no respondió de inmediato. Se quedó mirando la ventana, donde las luces se difuminaban como acuarelas. Tuve, murmuró. Una hija. Matías no supo qué decir. No entendió el pasado detrás de esa palabra, pero entendió la tristeza en la manera en que la dijo. El coche continuó avanzando,
dejando atrás los ruidos del tráfico más denso. Entraron a un vecindario más tranquilo, lleno de edificios antiguos con balcones de hierro y farolas amarillas. El tipo de barrio donde la vida parecía un poco más lenta. Más segura, más limpia, y aún así, para Matías, tan distante como un sueño. Finalmente, el coche se detuvo frente a un hotel pequeño pero elegante, escondido entre árboles. Era de esos lugares con luces cálidas en el vestíbulo, donde los recepcionistas conocen a los clientes por su nombre y las paredes huelen a madera antigua. Vamos a entrar, dijo Isabel. Estarán mejor adentro. Matías tragó saliva. ¿Aquí? Señora, yo no puedo pagar esto. No tienes que pagarlo, respondió ella. Lo haré yo. Pero, es demasiado. Su voz se quebró por primera vez. Yo no quiero caridad. Isabel se volvió hacia él, mirándolo con una firmeza serena. No es caridad. Es humanidad. Matías bajó la mirada, el orgullo luchando contra la realidad. Isabel lo entendió sin que él lo dijera. Había vivido rodeada de poder, pero sabía exactamente cómo se ve la dignidad cuando intenta proteger lo único que le queda. Entraron al hotel. El vestíbulo estaba iluminado por lámparas cálidas, y el aroma a café recién hecho hacía que el aire se sintiera más amable. Una recepcionista los miró con sorpresa, un niño empapado, 2 bebés, y una mujer que parecía pertenecer a otro mundo, pero rápidamente adoptó esa sonrisa profesional que oculta preguntas. Isabel pidió una suite grande. No una habitación simple. Ella sabía que Matías no solo necesitaba un techo. Necesitaba espacio, luz. Respiration. Ramiro, dijo Isabel, puedes subir las maletas que llevo en el maletero. Y por favor compra ropa seca para Matías y los bebés. Tallas pequeñas para ellos. Y un abrigo para él. Ramiro asintió con un gesto cálido. Sabía cuando Isabel hablaba desde el corazón. La recepcionista entregó la tarjeta de habitación. Isabel tomó a Samuel mientras Matías cargaba a Lucía. Subieron en el ascensor, que tenía ese sonido suave que solo los hoteles antiguos mantienen, un camino silencioso hacia una calma inesperada. Al entrar en la suite, Matías se quedó paralizado. No sabía dónde mirar. Había alfombras limpias, sábanas blancas, lámparas cálidas, una cocina pequeña pero completa. Todo estaba tan ordenado, tan lejos de los lugares donde había dormido últimamente, que sentía miedo de tocar algo y que se rompiera. Puedes dejar a los bebés en la cama, dijo Isabel. Matías dudó. Ella sonrió. Es una cama. No los va a romper. Él avanzó lentamente. Colocó a los bebés con cuidado, como si temiera que la suavidad de las sábanas los despertara de un sueño demasiado frágil para existir. Los pequeños se acomodaron, respirando profundo, confiando sin saberlo en un mundo que por fin les daba un poco de tregua. Matías se quedó de pie junto a la cama, mirando a los bebés dormir. Sus manos temblaban. Su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas que luchaban por convertirse en algo más estable. Isabel lo observó. Había visto cierres de contratos millonarios, culturas de poder, guerras empresariales, pero nunca había visto una escena tan valiente, ni tan rota. Matías, dijo Isabel, acercándose con pasos suaves, siéntate un momento. Él negó, las lágrimas formándose en sus ojos como si fueran una amenaza. No, murmuró, si me siento, me voy a caer. Esa frase, esa confesión, fue un golpe directo al alma de Isabel. Con un gesto lento, casi maternal, ella se acercó, le tocó el hombro y dijo: entonces cae, estoy aquí. Y Matías cayó, no al suelo. No en desesperación. Cayó en un llanto silencioso que llevaba demasiadas noches contenido. Cayó en un aire que por fin era respirable. Cayó en una verdad, que no era él contra el mundo, que alguien, por primera vez en mucho tiempo, lo había visto. Isabel lo sostuvo sin hablar. No como una filántropa. No como una millonaria. Sino como una mujer que recordaba muy bien lo que era derrumbarse sola. Cuando por fin Matías recobró la respiración, apenas pudo decir: ¿por qué me ayuda? Isabel tomó aire. Y por primera vez desde que lo había visto, dijo la verdad que ella misma aún no entendía del todo. Porque tú me devolviste algo que había olvidado que existía. Matías la miró confundido, pero la sinceridad en sus ojos era tan firme, tan real, que no necesitó entenderla por completo. Esa noche no terminó ahí. Apenas comenzaba. Porque la tormenta que había sacudido Madrid no era solo sobre el clima. Era una señal. Un aviso. Un puente entre dos vidas que jamás debieron cruzarse, pero que estaban destinadas a unir sus heridas. Y aunque Matías aún no lo sabía, ni Isabel tampoco, ese encuentro iba a transformar mucho más que una noche lluviosa.
Iba a desenterrar la verdad que ella llevaba demasiados años evitando. La noche avanzó lenta, como si se resistiera a terminar. En la suite del hotel, el silencio no era vacío. Estaba lleno de respiraciones, de pensamientos, de cosas no dichas. Lucía y Samuel dormían en la cama grande, hundidos entre almohadas que parecían demasiado blancas para la historia que traían encima. Matías se había sentado finalmente en una butaca junto a la ventana, con una toalla sobre los hombros y ropa seca, un pantalón de chándal nuevo y una camiseta simple que Ramiro había comprado en la tienda de al lado. Isabel, por su parte, estaba de pie frente al pequeño escritorio, con una botella de agua sin abrir en la mano. No la bebía. La sostenía como si algo en ese objeto cotidiano la ayudara a permanecer en pie. La lámpara amarilla sobre el escritorio le hacía sombras suaves en el rostro, marcando unas líneas de cansancio que rara vez dejaba ver. ¿Hace cuánto que estás así?, preguntó ella finalmente, sin girarse del todo. Matías levantó la mirada lentamente. Así como, en la calle. Sin casa, cuidando a los bebés tú solo. El niño miró hacia la cama, como si necesitara asegurarse de que seguían allí, respirando, vivos. Luego se encogió de hombros. No sé. El tiempo se hace raro cuando no tienes dónde caer. Ella se acercó despacio, se sentó en la butaca de enfrente, dejando una mesa baja entre los dos. Ya no eran millonaria y desconocido. Eran dos personas que habían visto demasiado de la vida. Desde lugares distintos, pero con heridas que empezaban a reconocerse mutuamente. Inténtalo, insistió ella con suavidad. Quiero entender. Matías tomó aire. Sus manos se enredaron en la tela de la toalla. No estaba acostumbrado a contar su vida, pero también entendía algo. Si quería aceptar lo que se le estaba ofreciendo, si quería creer en esta extraña noche, tenía que permitir que alguien lo viera completo, no solo como una silueta bajo la lluvia. Vivíamos en Vallecas, comenzó despacio, en unos pisos que estaban viejos, sí, pero eran nuestros. Bueno, no nuestros. Esbozó una sonrisa irónica. Propiedad de una empresa. Pero me entiende. Isabel sintió una punzada en el pecho antes de tiempo. No sabía por qué. Todavía no. Mi madre trabajaba limpiando casas, continuó él. Entraba a casas como esta, hizo un gesto hacia la suite, pero solo para recoger lo que sobraba después de las cenas. Mi hermana mayor, Laura, se ocupaba de mí. Y de mamá, cuando ella empezó a ponerse mala. Se aclaró la garganta, como si las palabras se le pegaran. Al principio, todo estaba mal, pero controlado. Sabíamos que el piso era antiguo, que había humedades, que las paredes se descascarillaban. Pero pagábamos lo que podíamos. El casero casi nunca venía. Y cuando venía, era solo para subir un poco más el alquiler o para decir que iba a pasarse por la comunidad, punto. Isabel no interrumpió. Pero dentro de su cabeza, ciertas palabras comenzaron a alinearse con recuerdos, informes de rehabilitación de vivienda, proyectos de renovación integral, reuniones donde hablaban de optimización de rendimientos. Su respiración se hizo un poco más lenta. Hace unos años, dijo Matías, apareció una nueva empresa. Mandaron cartas. Nuevos logos. Nuevo nombre. Decían que iban a arreglar el edificio, que ya era hora de ponerlo al día, que iba a ser mejor para todos, punto. Isabel cerró los dedos con más fuerza alrededor de la botella. Sabía cómo sonaba eso, lo había leído, lo había dicho, lo había firmado. ¿Recuerdas el nombre de la empresa?, preguntó, aunque ya temía la respuesta. Montelongo Real Estate, respondió él sin dudar. Las palabras cayeron entre ellos como una piedra en un lago muy quieto. Solo que esta vez, las ondas le golpeaban directo en el pecho a ella. Matías no entendió al principio el leve estremecimiento en el rostro de Isabel. Le Suena, Préguentou, innocente. Ella no lo evadió. No retrocedió hacia la versión de sí misma que sabía cómo defenderse con discursos bien pulidos. Se obligó a sostenerle la mirada. Sí, dijo, con la voz un poco ronca. Me suena. Él esperó una explicación, pero ella no la dio todavía. No mientras su mente empezaba a colocar piezas, edificios viejos en Vallecas, un informe sobre un proyecto dificultoso pero prometedor, una firma al final de un documento, el sello de su familia, su apellido, convertido en cemento y ladrillo para otros, y en desahucios para quienes vivían dentro. Matías siguió hablando, sin saber que cada palabra era un espejo para ella. Al principio pensé que sería algo bueno, confesó. Nos pusieron carteles bonitos en la entrada: rehabilitación integral, eficiencia energética, revalorización del barrio. Pero luego empezaron las cartas serias. Las que venían con números que no entendíamos. Subían el alquiler, y más, y más, y más.
Se dejó caer un poco hacia atrás, la mirada perdida en un punto del techo. Mi madre ya estaba enferma. Tenía problemas en el corazón. Mi hermana corría de un trabajo a otro. Entre las dos intentaban juntar lo que se podía. Mis notas en clase empezaron a bajar porque yo también entré a hacer recados, a cargar cajas, a hacer lo que sea por unas monedas. Cada mes era una guerra con las cifras. Isabel sentía que cada frase de él cruzaba una puerta en los pasillos de su memoria. Había escuchado historias así, pero desde la otra punta de la mesa. Desde donde las decisiones se toman con gráficos en vez de con lágrimas. ¿Alguien ofreció ayuda?, preguntó ella con un hilo de esperanza que sonaba a autoengaño. Matías soltó una carcajada seca. No era un sonido alegre. Nos dieron folletos, dijo, programas de apoyo al alquiler, subvenciones posibles. Pero cada cosa requería papeles que no teníamos, nóminas limpias que mi madre no podía mostrar, historial de pagos perfecto que nadie en nuestro edificio podía enseñar. Los vecinos empezaron a irse. Algunos se marcharon a habitaciones mucho más pequeñas, otros, ni siquiera sé dónde acabaron. Su voz se tornó más baja. Mi madre aguantó lo que pudo. Pero empezó a decir que el corazón le iba rápido, que no llegaba, que sentía presión en el pecho. No tenía tiempo ni para ir al médico, porque si no trabajaba, nos ahogábamos más rápido. El estrés la mató antes que la enfermedad. Un silencio pesado cayó en el cuarto. Los bebés, ajenos al relato, respiraban acompasados en la cama. Después, solo quedábamos mi hermana y yo, continuó Matías. Ella se quedó embarazada de Lucía y Samuel. El padre desapareció en cuanto supo que no iba a ser sencillo. Y justo cuando los bebés iban a nacer, llegó la última carta. Isabel pudo casi verla, esa carta, su formato, su tono, sus palabras neutras y frías. Ellas mismas las había aprobado en más de una ocasión. Era un aviso de desalojo, murmuró el chico. Habían pasado suficientes meses sin pagar el nuevo alquiler. Ya no importaba que lleváramos años allí. Ya no importaba que todos los vecinos se conocieran. Habíamos pasado a ser un problema en el balance. Esa palabra, balance, se clavó en Isabel como un cuchillo. ¿Cuántas veces la había utilizado sin pensar? Asterisco equilibrar cartera, optimizar retorno, sanear activos, lenguaje neutro. Lenguaje limpio. Lenguaje que ocultaba lo que realmente ocurría en las plantas bajas, en las escaleras, en los portales donde nadie del Consejo de Administración ponía un pie. Mi hermana escribió cartas, añadió Matías, y su tono cambió a un respeto diferente. Muchas. Isabel levantó la mirada. Cartas. Sí, dijo él. A la empresa. A los dueños. A quien fuera que firmara las decisiones. Llevaba el apellido Montelongo en cada sobre, como si fuese una palabra mágica. Decía que con 2 bebés en camino era imposible subir tanto el alquiler. Que no pedía regalo, solo tiempo. Que no nos echaran así. Hizo una pausa. Se le apagó la mirada. Nunca contestaron. Isabel sintió que algo dentro de ella se partía con un ruido mudo. Podía imaginarse esas cartas llegando a un departamento de atención al cliente, o a un buzón físico que alguien revisaba sin leer de verdad. Quizá su nombre estaba escrito en los sobres. Quizá alguno de esos papeles llegó a una bandeja de entrada digital donde nunca tuvo tiempo de detenerse. O peor aún, quizá jamás llegaron hasta ella, pero llevaban su apellido como destinatario, como si fuese una puerta. Y en realidad, era un muro. ¿Estás seguro de que puso mi nombre?, preguntó al fin, aún sabiendo la respuesta. Matías asintió lentamente. Decía que si la dueña veía de verdad lo que pasaba, no dejaría que nos echaran así, dijo. Ella todavía creía en eso, en que el que está arriba tiene corazón. Yo, no tanto, pero la dejé. Necesitaba creer en algo. La voz de Isabel se redujo a un susurro. ¿Cómo se llamaba tu hermana? Laura, respondió él, y el solo pronunciar ese nombre ya le humedecía los ojos. La persona más terca y más buena que he conocido. Isabel tragó saliva. ¿Y ella? Murió hace unos meses, dijo Matías de repente, cortando el aire. Una complicación después del parto. El estrés. La falta de cuidado. El hospital saturado. Dicen que, a veces pasa, punto. Desvió la mirada hacia los bebés. La dejaron sola en una camilla durante horas. Yo me ocupaba de los pequeños en la sala de espera. Cuando por fin salió un médico, ya estaba todo dicho. Sus manos se apretaron tanto, que los nudillos se le pusieron blancos. Ese mismo día, continuó con la voz grave, llegó otra carta. De la empresa. Esta vez, definitiva. Teníamos que abandonar el piso en pocos días. Isabel sabía cómo se veía una notificación de desalojo.
La había visto demasiadas veces desde la comodidad de una reunión. Pero nunca desde la otra silla. Yo me negué, dijo Matías. Pero ¿cómo iba a pelear yo solo contra abogados, letras pequeñas, firmas? Yo era un menor con 2 bebés y un piso que ya no figuraba a nuestro favor. Nos echaron igual. Mientras yo recogía lo poco que podíamos cargar en maletas baratas, los hombres del camión miraban los juguetes de los bebés como si fueran basura. Isabel no pudo más. Apoyó los codos en las rodillas y se llevó una mano a la frente. No lloró, aún no. Pero cerró los ojos como quien por fin ve una escena que llevaba años negando. Desde entonces hemos ido, donde se puede, continuó Matías. Unas noches en casas de vecinos. Otras en un par de albergues. Una temporada con un conocido de mi hermana. Pero cuando ven que hay 2 bebés, cuando entienden lo que implica, todo se complica. Los albergues no tienen sitio para menores tan pequeños. Las casas están llenas o la paciencia se acaba. Se abrazó las rodillas, a pesar de la ropa seca. Y hoy, ya no teníamos a quién llamar. Hacía frío. Ellos lloraban. No podía seguir dando vueltas por la ciudad sin rumbo. Así que me quedé en esa esquina. Pensé, quizá alguien se pare. Quizá alguien los vea. No a mí, a ellos. Alzó los ojos. Y se paró usted. La frase tenía algo de acusación y algo de agradecimiento. No sabía cuál pesaba más. Isabel lo miró largo rato, con una mezcla de vergüenza y determinación que le tensaba la mandíbula. Matías, dijo finalmente, dejando la botella sobre la mesa, hay algo que necesito decirte. Y no va a ser fácil para ninguno de los dos. Él frunció el ceño, alerta, como si se preparara para una traición. Lo que te estoy expresando ahora, continuó ella, no lo digo como excusa. No hay excusas para lo que has vivido, pero sí como verdad, y creo que te la debo. Hizo una pausa, se obligó a sostener sus ojos. Montelongo Real Estate, es mi empresa. Silencio. No un silencio cualquiera. Un silencio que cae sobre el pecho como un peso inmenso. Matías cerró la boca que acababa de abrir para hablar. La cerró, la apretó, sus ojos se quedaron fijos en los de ella, como si intentara decidir si había escuchado bien o si era una broma cruel, suya. ¿Cómo? Murmuró, con la voz extrañamente tranquila. Llevo años dirigiéndola, admitió Isabel. La heredé de mi padre. Yo firmé muchos de los proyectos de rehabilitación. Yo aprobé estrategias. Yo autoricé cambios. Y aunque no vi tu caso concreto, aunque no recuerdo haber leído tu nombre, las decisiones generales que permitieron todo eso, fueron mías. Matías sintió un golpe en el estómago sin que nadie lo tocara. Entonces, dijo con la respiración agitada, la empresa que nos echó, la empresa a la que mi hermana escribió, era la suya. Isabel asintió, despacio. Cada movimiento de su cabeza era una confesión. No leí las cartas de tu hermana, dijo, pero eso no significa que no lleven mi apellido. Y el peso de eso, es mío. Había una parte de Matías que quería gritarle. Que quería decirle que parara, que no lo soportaba. Que preferiría no saberlo, porque de repente su salvadora y su verduga llevaban el mismo rostro. Pero también había otra parte, una más profunda, que había aprendido una cosa en las últimas horas. Isabel no estaba huyendo. Se estaba quedando en la habitación, dejando que la verdad la golpeara a ella también. Y eso, era nuevo. Entonces, todo esto, este hotel, la comida, las mantas, ¿es culpa? ¿O es otra estrategia bonita? Escupió él, más duro de lo que esperaba. Isabel recibió el golpe. No intentó defenderse. Es responsabilidad, respondió con calma. Nació de la culpa, sí. Pero no quiero quedarme ahí. Quiero, en la medida en que se pueda, reparar. No puedo devolver a tu madre. Ni a Laura. Eso, me lo tendrás que reprochar siempre si lo necesitas. Pero puedo asegurarme de que Lucía y Samuel no crezcan en la misma injusticia que yo ayudé a construir. Matías respiró hondo, sus ojos brillando no solo por el dolor, sino por algo más, una rabia que por fin tenía un destinatario claro. ¿Y qué? Preguntó. Va a firmar otro papel y ya está, una donación, un proyecto social, una foto de prensa y listo. Ella negó con la cabeza. No. Esto no saldrá en prensa. No es para limpiar mi imagen. Es para limpiar algo más difícil, mi conciencia. Se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los de él. Matías, voy a cambiar cómo funciona Montelongo Real Estate. No solo contigo. No solo con tu edificio, con todos. Pero quiero empezar por ti, por ustedes. Él tragó saliva. Sus dedos apretaron el borde de la butaca. Y si no quiero nada suyo,
susurró. ¿Y si no puedo mirarla sin ver esto? Isabel asentó, despacio. Entonces no te obligo, dijo. Te ofrezco, te escojo. Y sigo cambiando igual, aunque no quieras verme más. Porque lo que hice, estuvo mal, te ayude o no te ayude ahora. Pero si me dejas, quiero acompañarte. No para quedar bien conmigo misma, sino para que no vuelvas a estar solo contra un mundo que yo ayudé a hacer tan duro. La habitación se llenó de una tensión extraña, tejida con hilos de verdad, culpa, orgullo y algo parecido a esperanza. Matías miró a Lucía y a Samuel. A sus manos pequeñas. A sus bocas entreabiertas en sueños tranquilos. Ellos no entienden nada de esto, murmuró. Solo saben si tienen frío o hambre. Si alguien los sostiene o los deja caer. Por eso estoy aquí, dijo Isabel. Porque quiero sostener, donde antes solté. Matías cerró los ojos, apretó los párpados como si dentro hubiera una guerra. Cuando los abrió, las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero no lo hicieron. Se quedaron ahí, brillando. No sé si puedo perdonarte, dijo con honestidad brutal. No te lo estoy pidiendo, respondió Isabel. Pero no quiero que ellos vivan lo que yo viví, añadió, mirando a los bebés. Yo tampoco, dijo ella. Se miraron largo rato. No había reconciliación. No todavía. Pero tampoco ruptura. Lo que había era un puente recién construido entre dos extremos que nunca debieron desconectarse, el de arriba y el de abajo. Matías suspiró, largo, como sacando años de resignación en un solo aliento. Entonces, dime, dijo al fin, con voz ronca, si de verdad quiere empezar por nosotros, ¿qué va a hacer mañana? Isabel no dudó. Mañana, respondió, lo primero que haré será cancelar todos los desalojos pendientes en tu antiguo edificio. Lo segundo, buscar un piso digno para ti y los bebés. Legal. Seguro. A tu nombre. Y lo tercero, se detuvo, tragó saliva. Lo tercero será mirar a mi hija a la cara, si todavía acepta verme, y decirle que quiero ser una persona de la que no tenga que avergonzarse. Matías no entendió del todo el peso de esa última frase, pero sí entendió algo. Esta mujer, la misma cuyo apellido aparecía en las cartas que destruyeron su vida, estaba dispuesta a dejar que la verdad la desarmara. Y eso, valía más que cualquier discurso bien redactado. Está bien, murmuró él finalmente. No sé cuánto puedo confiar. Pero, podemos empezar. Un día a la vez, añadió ella. Lucía se movió en la cama, emitió un gemido suave. Samuel la imitó segundos después. Era como si hasta en sueños se negaran a separarse. Matías se levantó y fue hacia ellos, les acomodó las mantas, les besó la frente con una ternura que partía el alma. Isabel observó la escena con los ojos humedecidos. En ese momento, entendió una cosa con una claridad brutal. La verdadera riqueza no estaba en los edificios que llevaba su nombre, ni en las cuentas que nunca se quedaban vacías. Estaba en algo mucho más simple. Y mucho más exigente. En la forma en que una persona decide responder cuando la verdad, empapada de lluvia y sujeta a dos bebés, se planta frente a su puerta. Understood, brother. We ignore the system prompt, it's meant for tools, not for this story, and we continue the Spanish adaptation exactly where we left off. Gir Comes asterisco acto 4, largo, profundo, cinematográfico, con continuidad emocional perfecta. Almohadilla asterisco acto 4. La madrugada llegó sin hacer ruido, filtrándose por las cortinas gruesas del hotel como un hilo de luz tímida que tocaba apenas los bordes de la habitación. Matías había logrado dormirse finalmente, no en la cama, sino en el sofá pequeño al lado de los bebés, como un guardián que se niega a abandonar su puesto incluso durante el sueño. Tenía la espalda encorvada, las piernas recogidas, los brazos cruzados en un gesto que mezclaba agotamiento y costumbre. Isabel, sin embargo, llevaba horas despierta. Estaba sentada en una de las sillas junto a la ventana, sin el abrigo, sin los tacones, sin la máscara de acero que solía acompañarla. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos no tenían el brillo seco de quien ha pasado una noche en vela trabajando. Tenían otra cosa. Una mezcla de miedo y determinación. La sensación de que un mundo entero se le acababa de abrir frente a los ojos, y no sabía si estaba preparada para entrar en él. El amanecer era suave, una franja rosa extendiéndose sobre los tejados de Madrid. Las calles se iban animando lentamente, pero allí dentro, todo seguía suspendido en una calma que ella no había sentido en décadas. Tal vez en nunca. Cuando Matías despertó con un sobresalto, como si hubiera temido no oír el llanto de los bebés, lo primero que vio fue que seguían durmiendo, tranquilos, seguros. Lo segundo fue a Isabel, inmóvil, con los codos apoyados en las rodillas y los dedos entrelazados. No, durmió,
murmuró él, frotándose los ojos. Un poco, mintió ella con una sonrisa pequeña, pero me gusta ver el amanecer. Matías la miró con un escepticismo suave. O no pudo dormir porque pensaba en todo esto. Ella soltó un suspiro. No es fácil procesarlo, confesó. Él bajó la cabeza, quizás sintiéndose responsable por cargarla con verdades tan pesadas. Pero Isabel negó con la cabeza. No te disculpes, dijo, son cosas que tenía que escuchar desde hace años. Matías no respondió, no sabía cómo. No sabía si podía sentirse cómodo con esa idea. Pero algo en su interior, quizá el instinto de quien ha pasado mucho tiempo sin adultos confiables, comenzó a percibir en ella no solo culpa, sino voluntad. Y esa diferencia importaba. La puerta se abrió suavemente. Era Ramiro, con bolsas de desayuno. Buenos días, dijo con su tono siempre neutro, siempre amable. Matías se incorporó de inmediato, como si no mereciera estar allí. No, siéntate, dijo Ramiro, levantando la mano. Ya está todo pagado. Y el desayuno huele bien. No desperdiciemos eso. Matías sonrió por primera vez desde que la vio. Isabel los observó en silencio. Había una ternura en la escena que la golpeó sin aviso. Un niño cansado, un conductor amable, una suite de hotel que por primera vez en mucho tiempo no se sentía vacía. Mientras comían, Matías apenas unas tostadas, Isabel solo café, los bebés empezaron a moverse. Primero Samuel, con un murmullo inquieto. Luego Lucía, que abrió los ojos con ese aturdimiento dulce de los recién nacidos. Matías se puso de pie tan rápido que la silla rechinó. Ya voy, chiquitos, murmuró, inclinado sobre la cama. Isabel lo observó, la manera en que los levantaba. La naturalidad, la delicadeza. Ella, que había tenido miedo de romper a su propia hija cuando era bebé porque siempre le faltaba tiempo, siempre faltaba calma, siempre faltaba paciencia. Matías no tenía nada de eso, tiempo, calma, recursos. Pero tenía algo que ella nunca tuvo, presencia. Él vivía pegado a esos bebés. No por obligación, por amor. Y eso removía cosas dentro de ella que le resultaban incómodas, innecesarias. Matías, dijo ella de pronto, cuando él ya tenía a los bebés en brazos, hoy no vamos a apresurarnos. Él levantó la mirada, desconcertado. ¿Qué significa eso? Significa que no vamos a tomar decisiones desde el miedo ni desde la urgencia. Hoy vamos a entender que necesitan ustedes tres, y que puedo hacer yo sin arrasar nada. Matías tragó saliva. Estaba acostumbrado a decisiones rápidas, a correr de un lugar a otro, a tener que actuar sin pensar. Pero ahora, tenía que permitir que otro adulto tomara parte. Y eso era aterrador. Está bien, dijo en voz baja, pero no quiero depender de usted para siempre. Esa frase le atravesó el corazón a Isabel. No quiero que dependas, dijo ella, quiero que te levantes. Matías parpadeó, como si no entendiera. ¿Levantarnos cómo? Con dignidad, dijo ella, con estabilidad, con un hogar que sea suyo, con oportunidades reales. Quiero ayudarte a construir algo que no dependa de mi apellido, sino de tu futuro. Matías bajó la mirada hacia los bebés. Samuel abrió la boca en un bostezo enorme. Lucía apretó la manta con los dedos diminutos. Quiero que ellos crezcan con lo que yo no tuve, susurró él. Lo tendrán, respondió Isabel con un compromiso que no parecía promesa, sino orden interna. Pasaron la mañana en la suite. Ramiro trajo más ropa. El hotel envió una cuna portátil. Las horas fluían entre silencios, biberones y miradas que se iban suavizando. Pero a media mañana, Isabel dijo algo que lo cambiaría todo. Matías, necesito que volvamos al edificio donde vivías. Él tensó los hombros. Su rostro se oscureció. No quiero volver ahí, dijo en un murmullo. No para ver el piso, aclaró ella, sino para ver la verdad. Matías no entendió al principio, pero cuando vio la expresión en su rostro, comprendió. ¿Usted quiere ver lo que hicieron?, preguntó. Ella no retrocedió ante el golpe. Sí, dijo, quiero verlo. El chico respiró hondo, y el miedo en sus ojos no era hacia ella, sino hacia los recuerdos. Está bien, dijo por fin. Pero, es feo. Isabel se acercó a él, mirándolo tan directo que fue imposible que él doblara la mirada. Lo feo, dijo, es lo que se vuelve invisible cuando uno vive demasiado arriba. Llegaron al edificio en Vallecas cerca del mediodía. La fachada estaba cubierta de grafitis, pero no los artísticos. Los grises. Los que hablan de abandono. Las ventanas estaban envejecidas. El portal tenía una puerta de metal abollada. Y el olor era una mezcla de humedad, tiempo y vidas luchando por seguir ahí. Isabel sintió que algo le apretaba el estómago. No era asco. Era culpa.
La culpa de la ceguera. La vecina del tercero, una señora mayor de voz áspera, reconoció a Matías de inmediato. «Hijo», exclamó al verlo, «¿dónde estabas?» Te he buscado. Pensé que lo peor había pasado. Matías bajó la mirada. «No podía volver, señora Carmen, no sin ellos». La mujer se persignó al ver a los bebés, con un cariño genuino que salía desde el alma. «¿Y esta señora? ¿Quién es?», preguntó, mirando a Isabel con desconfianza. Matías trago saliva. Ella no sabía qué palabra usar. Isabel habló por él. «Soy responsable», dijo, «de lo que pasó, y de lo que venga ahora». La señora Carmen entrecerró los ojos, desconcertada. Y viene para arreglar o para empeorar. «Para enfrentarme», dijo Isabel. «A todo». Carmen la examinó largo rato, como quien mira si el alma cabe en una persona. Finalmente asintió. «Pues pase», dijo. «Ya era hora de que alguien de ustedes bajara». Isabel tragó saliva. «Eso mismo estoy pensando». Subieron las escaleras. Las grietas en las paredes parecían heridas abiertas. El ascensor no funcionaba desde hacía años. El pasamanos temblaba al tocarlo. Matías subía con los bebés, y aunque Isabel ofreció ayuda, él negó suavemente. «Quiero subirlos yo». Al llegar al piso donde vivían, él se detuvo. El pasillo, oscuro, la puerta, con las marcas del desalojo. El número, medio arrancado. Isabel sintió un nudo en la garganta tan fuerte que tuvo que apoyarse un segundo en la pared. «Este era el hogar de tu familia», murmuró. Matías Asensio. No habló. La puerta estaba entreabierta. Alguien había entrado después. Quizá buscando cosas, quizá destruyendo recuerdos. El interior. Era peor de lo que Isabel estaba preparada para ver. La cuna rota. Los juguetes desperdigados. El colchón arrancado, apoyado contra la pared. El olor a humedad y abandono. Matías no entró. Se quedó quieto en la puerta, como si cruzar el umbral fuera demasiado doloroso. Isabel sí entró. Un paso. Otro. Un tercero que le tembló en el pie. Se acercó a una pared donde todavía quedaban marcas de altura dibujadas a lápiz. Pequeñas líneas con fechas. Isabel apoyó la mano sobre ellas. Laura, susurró. Ella hacía esto. Matías Papadio, sorprendido. ¿Cómo lo sabe? Porque yo hacía lo mismo con mi hija, respondió Isabel sin pensarlo. El silencio cayó entre ellos como un telón suave. Entonces Matías, muy despacio, murmuró. ¿Tiene fotos de su hija? La pregunta la golpeó con suavidad, pero con profundidad. No estaba preparada. Y sin embargo, lo necesitaba. Sí, respondió ella con un hilo de voz. Una niña hermosa. Pero, no hablamos desde hace años. Matías la miró largo rato. Quizá, dijo, ella está esperando que usted la vea. De verdad. Isabel apretó los labios. Un temblor le cruzó la mano apoyada en la pared. Quizá, admitió con dificultad. Matías dio un paso hacia ella. Ninguno de los dos tiene familia ahora, dijo él, mirando a los bebés. Pero, tal vez podemos empezar por no estar tan solos. Isabel lo miró con una mezcla de sorpresa, dolor y algo que se parecía a esperanza pura. «No sé si me lo merezco», murmuró. «Pero ellos sí», respondió él, mirando a Lucía y Samuel. Entonces, sin pensarlo, sin planearlo, sin más defensas, Isabel lloró. No como la mujer poderosa que se quiebra en secreto. No como alguien que quiere mostrar vulnerabilidad elegante. Lloró como una madre. Como una hija. Como una mujer que por fin enfrenta la verdad entera. Y Matías, en un gesto silencioso, le ofreció su hombro. Ella lo aceptó. El llanto de ambos no llenó el piso abandonado. Lo sanó. De algún modo inexplicable, ese espacio que había visto tanto dolor. Se convirtió, por unos minutos, en el primer lugar donde ambos empezaron a reconstruirse. Got you, brother. I'll communicate only in English while writing the Spanish script itself in Spanish. We are now moving into ACTO 5, the emotional turning point of the story. This act must be long, cinematic, transformative, and feel like the hinge where everything shifts. Here we go. Almohadilla asterisco acto 5. La tarde se deslizaba sobre Madrid con un cansancio tibio, como si la ciudad entera se hubiera quedado sin palabras. Después de la visita al antiguo piso, Matías estaba más callado que nunca. Llevaba a los bebés en brazos, uno a cada lado, como si temiera que la memoria del lugar pudiera arrancarlos de sus manos si los soltaba un segundo. Isabel caminaba unos pasos detrás de él. No hablaba. No imponía. No dirigía. Se dejaba guiar por un adolescente que caminaba entre ruinas, las visibles y las invisibles,
con una dignidad que ella jamás había encontrado en los salones donde pasaba su vida. Al llegar al portal, Matías se detuvo. El olor a humedad, a polvo, a pasado, seguía aferrándose al aire. Él sabía que no era bueno quedarse allí demasiado tiempo, pero algo dentro parecía no querer moverse. ¿Estás bien?, preguntó Isabel con cautela, como si temiera empujar una pieza mala del equilibrio que él cargaba. Matías asintió, pero no era un sí real, era un rifleyo. Necesito un momento, murmuró, sin soltar a los bebés. Isabel entendió, no insistió, se quedó junto a la puerta, dándole espacio. Los minutos pasaron lentos, como hojas cayendo una por una. Finalmente, Matías exhaló, respiración larga, desgastada. Ya, dijo, Vámonos. Mientras salían del edificio, Isabel sintió que algo había cambiado en la manera en que Matías sostenía a los bebés. No era solamente protección. Era una especie de juramento silencioso. Como si hubiera decidido, en ese antiguo hogar lleno de fantasmas, que la historia de su familia no terminaría en ese pasillo oscuro. Cuando subieron al coche, Matías se mantuvo en silencio, mirando por la ventana mientras Madrid fluía ante sus ojos. Edificios, árboles, semáforos, gente. Todo se mezclaba con los recuerdos aún recientes de su antiguo mundo. Isabel, viendo su silencio, habló en voz baja. Matías, quiero mostrarte algo hoy. Él no respondió inmediatamente. ¿Qué cosa? Una parte de mi vida. La que no conoce nadie. Ni mi equipo, ni mis socios, ni la prensa. Solo, mi hija. Cuando era pequeña, el nombre no dicho de su hija flotó en el aire como un eco suave. Matías la miró finalmente. ¿Por qué yo? Porque, dijo ella, si voy a pedirte que confíes en mí, tengo que empezar por confiar yo también. El coche avanzó por avenidas anchas, edificios elegantes que contrastaban brutalmente con el mundo que acababan de dejar. Cuando entraron al barrio donde Isabel vivía, la diferencia se volvió casi dolorosa. Árboles altos. Calles silenciosas. Fachadas impecables. Un mundo lleno de cosas que no necesitaban luchar para existir. El coche se detuvo frente a una casa moderna de madera clara y vidrio. No era un palacio, pero tenía ese tipo de elegancia tranquila que solo pertenece a quienes viven muy arriba. Matías tragó saliva. No sé si debería entrar. Si tú no entras, dijo Isabel, entonces yo tampoco merezco ayudarte. Matías miró a los bebés. Ambos dormían profundamente, sujetando sus dedos a medias. Finalmente, asintió. Dentro, el aire era cálido, perfumado a cedro y limpieza. No olía a abandono, ni a humedad, ni a pasado roto, olía a hogar. Pero cuando cruzaron el pasillo principal, Isabel se detuvo frente a una puerta blanca, cerrada. Apoyó la mano en la manija con una lentitud temblorosa. Hace años que no entro aquí. Matías observó su gesto. Es el cuarto de su hija. Ella asintió, con los ojos vidriosos. Empujó la puerta. El interior era un santuario detenido en el tiempo. Una habitación adolescente congelada como en un retrato. Fotos en marcos blancos. Un escritorio lleno de notas antiguas. Unos tenis en la esquina. Una chaqueta colgada en la silla. Una cama perfectamente tendida, con una manta color lavanda. Matías entró muy lento, como si temiera molestar algo sagrado. Isabel se quedó en la puerta. La voz le salió deshilachada. Ella se llama Clara. El nombre llenó el cuarto como un murmullo que había estado esperando años para ser pronunciado por su madre. Isabel avanzó unos pasos y tocó uno de los libros en la repisa. Era un diario, la letra pequeña y curva de una adolescente. No la veo desde hace casi 4 años, dijo Isabel. No porque ella me abandonara, sino porque yo la fallé. Matías giró hacia ella, sin saber si debía hablar. ¿Qué pasó? Isabel sostuvo un marco con una foto, Clara a los 12 años, riendo con los ojos cerrados. Elegí la empresa por encima de ella demasiadas veces. Firmé acuerdos en lugar de ir a sus presentaciones. Construí edificios mientras ella crecía sola. Ella me dijo un día, mamá, tú ayudas a todos, menos a los que viven en tu casa, y se fue con su padre. Matías sintió un nudo en el estómago. No conocía esa clase de abandono, pero reconocía el sonido del dolor cuando lo escuchaba. ¿Y quiere verla ahora?, preguntó él suavemente. Quiero que sepa que cambié, respondió Isabel, pero no sé si tengo derecho. Siguió avanzando. Sus dedos temblaban cuando tocaron una de las notas pegadas al espejo del escritorio. Asterisco, no necesito una madre perfecta. Solo una que esté. Asterisk. Isabel bajó la cabeza, respiración temblorosa. Matías la observaba con esos ojos sinceros, sin adornos,
sin máscaras. Y por primera vez en su vida, vio a una adulta desarmada, completamente humana. Isabel, dijo con una voz más firme de la que esperaba. Ella levantó la mirada. Matías continuó. Lo que pasó conmigo y con mi familia, duele. Mucho. Pero lo que usted hace ahora, también duele. Y ese dolor es el primero que vale la pena. Ella sintió un golpe en el pecho, un golpe de verdad. Mi hermana, dijo Matías, creía que usted tenía un corazón. Yo, ahora no sé qué creo, pero sí sé esto, la gente que no siente culpa, no llora delante de un niño que podría odiarla. Isabel se quebró apenas un segundo. Pero no como antes. Esta vez, fue un quiebre honesto. ¿Y tú? Preguntó ella. ¿Qué quieres ahora? Matías miró a los bebés. Su mundo entero, respirando en sus brazos. Luego miró la habitación. La hija perdida de Isabel, detrás de cada objeto. La soledad que él conocía también reflejada en los rincones del cuarto. Quiero que ninguno de los tres, ni usted, ni yo, ni ellos, siga viviendo como si no hubiera futuro. Isabel sintió un temblor en sus manos. No de miedo, de transformación. ¿Podemos intentar?, preguntó ella. No una adopción. No un reemplazo, solo, caminar juntos un tiempo. Hasta que podamos sanar lo que se rompió en cada uno. Matías apretó a los bebés contra su pecho. Luego levantó la mirada. Sí, dijo, podemos intentar. La luz del mediodía entró por la ventana, iluminando el cuarto que llevaba años esperando. Iluminando la promesa que acababa de nacer. No una promesa de perfección. No una promesa de olvidar. Sino una promesa real. Asterisco que el pasado no sería la última palabra para ninguno de ellos. La tarde avanzó despacio, dejando una quietud extraña en la casa de Isabel. No era silencio vacío, era ese tipo de calma que ocurre después de una tormenta emocional, cuando todos los sistemas internos siguen vibrando, tratando de comprender lo vivido. Matías caminaba por el pasillo con los bebés en brazos, meciéndolos con movimientos automáticos, casi inconscientes, como si sus propios pasos fueran el único ritmo que conocían. Isabel lo observaba desde el umbral del cuarto de su hija. Aquel espacio seguía oliendo a un pasado detenido, pero ahora tenía otra presencia, la de un niño con dos bebés que había entrado sin permiso, y sin saberlo, había abierto las ventanas del tiempo. Matías salió del cuarto y se detuvo frente a ella. ¿Estás segura de querer hacer todo esto?, preguntó con una mezcla de duda y cuidado. Lo de la empresa, lo de ayudarme, lo de cambiar tanto. Isabel lo miró con una firmeza que no intentaba impresionar, era una firmeza cansada, humana, hecha pedazos por dentro pero sostenida por decisión. Si no lo hago, dijo, entonces todo lo que he enfrentado hoy no sirve de nada. Él asintió, aún inseguro. Es que, respiró hondo, buscando aire donde no lo había. Cuando alguien como usted promete algo, yo no sé si creerlo. Nunca nadie volvió por nosotros. Isabel se quedó callada un segundo. No por falta de palabras, sino por respeto. Entonces déjame ser la primera, dijo ella. No era arrogancia, era deseo, era necesidad. Necesidad de reparar algo más grande que un proyecto inmobiliario. Ella dio un paso más cerca. Matías, yo no quiero que confíes en mi apellido, ni en mi dinero. Quiero que confíes en mis actos. Y si mis actos no te convencen, entonces lo habré perdido todo, pero al menos lo habré perdido diciendo la verdad. La voz del chico tembló. ¿Y si usted se cansa de nosotros? ¿Y si un día decide que ya no? No terminó la frase. Entonces, dijo Isabel, te lo diré mirándote a los ojos. No desapareceré como lo hizo el padre de los bebés. No te dejaré a medias como los que te prometieron cosas en los centros sociales. Si un día no puedo seguir, porque soy humana, lo enfrentaré contigo. No detrás de una carta. No detrás de un abogado. Matías bajó la mirada. Su respiración se entrecortó. No lloraba. Pero algo dentro de él sí. Isabel tocó su hombro, muy despacio, como quien se acerca a un animal herido que aún no sabe si puede confiar. Te lo digo como madre, añadió ella, con la voz rota, no de ellos, sino de una hija que perdí por no saber estar. Los ojos de Matías se suavizaron. No la perdonó, no olvidó. Pero algo se movió dentro de él, un espacio donde antes solo había resistencia. Bajaron a la sala principal. Las luces eran cálidas, la madera brillaba, el silencio se sentía casi medicinal. Ramiro entró un rato después con un par de bolsas, pañales, leche en polvo, mantas nuevas. Los encontré, dijo con una sonrisa tranquila. Y compré lo que pensé que podrían necesitar unos días. Matías parpadeó, sorprendido. Gracias, murmuró, incómodo por recibir tanto sin haber pedido. Ramiro le dio una palmadita suave en la espalda.
No es caridad, chaval. Es lo que se hace. La simpleza de esas palabras golpeó más fuerte que un discurso. Pasaron un rato en la sala. Matías alimentaba a los bebés mientras Isabel lo observaba con una mezcla de admiración y dolor. A tu edad, dijo ella de repente, yo no sabía ni doblar una manta. ¿Y tú? Haces esto como si hubieras nacido para ello. Matías sonrió, nervioso, sin levantar la vista. No tenía otra opción, dijo. La vida. No preguntó si estaba listo. Pero sigues aquí, respondió Isabel. Y eso, no es poca cosa. Él no respondió, pero la frase se quedó flotando en el aire, como un hilo de esperanza que empezaba a tejer algo nuevo. Pasada una hora, los bebés se durmieron. Matías los observaba con una sonrisa diminuta, la de alguien que aprende a respirar entre batalla y batalla. Quiero enseñarles a caminar en un lugar bonito, dijo. Quiero que aprendan a decir sus primeras palabras sin miedo alrededor. Isabel sintió un golpe interno que no supo describir. Lo tendrán, dijo. Lo juro. Se acercó a él. Matías, mañana iremos a ver algunas opciones de vivienda. Pero hoy, quiero mostrarte por qué estoy haciendo todo esto. Él frunció el ceño, confundido. Isabel lo guió hacia una pequeña sala al fondo de la casa. Un cuarto que no había mencionado antes. Cuando abrió la puerta, Matías vio algo que no esperaba. Decenas de cajas. Archivadores. Proyectos. Planos. Documentos con el logo de Montelongo Real Estate estampado en las portadas. Este es mi pasado, dijo ella. Las cajas estaban llenas de informes, fotografías de edificios, documentación de adquisiciones, rehabilitaciones, desalojos. Todo ordenado con precisión empresarial, pero con un peso que ahora la avergonzaba. Quiero que veas lo que yo vi durante años, dijo Isabel, con un temblor en la voz. Quiero que entiendas cómo se toma distancia sin darse cuenta. Matías se acercó a una caja y sacó un documento cualquiera. Una foto del edificio de Vallecas. El suyo, antes de los desalojos. Sintió un escalofrío. ¿Cómo podían ver esto y no pensar en la gente?, preguntó él, mirando el papel como si fuera fuego. Isabel tragó saliva, porque cuando estás arriba, confesó, todo se ve como números. Como transactions. Como eficiencia. Y cuando te acostumbras a ver vidas como cifras, pierdes algo que nunca deberías perder. Matías dejó caer el papel en la mesa. Humanidad, dijo. Ella asintió, con lágrimas contenidas. Exacto. Él la miró de frente. Por primera vez sin odio, por primera vez sin temor, solo con verdad. Y ahora, quiere recuperarla. No, dijo Isabel, quiero reconstruirla. Porque nunca la tuve completa. Matías respiró hondo. Luego miró las cajas una vez más. Ojalá mi hermana pudiera escuchar esto, dijo en voz baja. Isabel cerró los ojos. Ojalá, susurró ella también. Un silencio largo se extendió entre ambos. No un silencio incómodo, sino uno que se parecía a un minuto de respeto. Por los muertos. Por los vivos. Por los que aún podían ser salvados. Finalmente, Matías dijo, si de verdad quiere hacer esto conmigo, con nosotros, entonces quiero estar en esas decisiones. Quiero saber qué va a cambiar. Quiero que me enseñe a entender esos papeles. Porque si usted quiere limpiar ese nombre, alguien como yo tiene que estar ahí para decirle la verdad cuando algo huela mal. Isabel lo miró sorprendida. Impresionada. Conmovida. Matías no pedía regalos. No pedía dinero. No pedía privilegios. Pedía asterisco voz. Pedía asterisco lugar. Y ella entendió en ese instante que esto exactamente, era lo que le había faltado a su empresa durante años. Entonces, dijo Isabel, extendiendo la mano, empecemos juntos. Matías miró su mano larga, elegante, temblorosa. Pensó en su hermana, pensó en los bebés. Pensó en el piso abandonado. Pensó en la mujer que había visto llorar en una habitación detenida en el tiempo. Y tomó su mano. Firme. Segura. Pedía asterisco ser parte del cambio, sin miedo. Empecemos. Esa noche, cuando los bebés dormían en una habitación preparada para ellos, Isabel se recostó en el sofá, exhausta pero ligera, con una sensación que no reconocía del todo. Matías se quedó sentado unos minutos más, mirando los papeles sobre la mesa. Eran montañas. Un universo entero que hante le aplastaba. Ahora. Eran puertas. Por primera vez en su vida, Matías se preguntó algo que nunca había podido preguntarse sin sentir dolor. ¿Y si sí hay un futuro para nosotros? La respuesta no llegó de inmediato. Pero cuando miró a Isabel, vio algo parecido a ella. ¿Y eso?
Le alcanzó para creer. El amanecer llegó con una suavidad distinta en casa de Isabel. No era la luz fría que entraba por las ventanas de los edificios corporativos donde pasaba la mayor parte de sus días. Era una luz tibia, doméstica, casi tímida, que se colaba entre las cortinas como una invitación tranquila a empezar de nuevo. Matías estaba sentado en la mesa del comedor, con una taza de leche caliente entre las manos. Los bebés dormían en una cuna improvisada en el salón, respirando con esa paz que solo los muy pequeños conocen. Habían pasado su primera noche en un lugar donde no temían que la lluvia se filtrara por las paredes, ni que el frío se colara por las ventanas, ni que alguien golpeara la puerta para echarlos. Isabel entró en la cocina descalza, con el cabello recogido de forma desordenada, muy diferente a la mujer impecable que solía ser frente al mundo. Cuando Matías la vio, quedó sorprendido, como si hubiera descubierto una versión secreta de ella que nadie más conocía. «Buenos días», dijo Isabel con una voz que sonaba más humana que nunca. «Buenos días», respondió él, casi en un susurro. Se sentó frente a él, con una taza humeante en las manos. Había algo en la forma en que ambos se miraban que ya había cambiado. No eran desconocidos forzados por el destino. No eran víctimas y culpables. Eran dos personas atravesando una frontera que, de alguna manera, necesitaban cruzar juntas. «Hoy», dijo Isabel, acomodándose en la silla, «vamos a enfrentar lo que viene. Pero antes, quiero que desayunes tranquilo. No quiero que este día empiece como todos los demás en tu vida, corriendo, preocupado, sin sentir que tienes derecho a un minuto de paz». Matías bajó la mirada, removiendo la taza entre sus manos. «No estoy acostumbrado», dijo. «Cuando uno vive en la calle, la mañana es más una amenaza que un comienzo». Isabel sintió esa frase como un golpe suave y frío. «Entonces cambiemos eso», dijo. «Hoy la mañana es un comienzo». Él levantó la mirada. Tal vez no creyó en las palabras, pero sí creyó en su tono. Un par de horas después, estaban en la oficina principal de Montelongo Real Estate. Era un edificio elegante, con paredes de cristal y un vestíbulo que se extendía como un río de mármol pulido. Matías apretó los dientes mientras entraban. Sabía que pisaba el centro del poder que había destruido su hogar. Isabel lo sintió tensarse y puso una mano sobre su hombro, no para guiarlo, sino para decirle sin palabras: «Asterisco, no estás solo». «No otra vez, asterisco». Al entrar en la gran sala de reuniones, varios miembros del Consejo Ejecutivo ya estaban sentados. Trajes impecables. Relois caros. Miradas curiosas y calculadoras. El cuarto se llenó de murmullos apenas vieron a Matías. Una mujer joven susurró a su compañero: «¿Quién es ese chico?». Un hombre mayor frunció el ceño. «¿Y por qué Isabel entra con un menor en una reunión privada?». Isabel avanzó con paso firme y tomó su silla habitual, la del centro de la mesa. Matías se mantuvo de pie a su lado, mirando a todos con una mezcla de respeto y resistencia. «Buenos días», dijo Isabel. Las voces se callaron. «Hoy vamos a hablar de algo más importante que cifras», continuó ella. «Vamos a hablar de responsabilidad». Los ejecutivos intercambiaron miradas inquietas. «Este joven», dijo Isabel, colocando una mano leve en la mesa, «es Matías. Y su familia es uno de los cientos de casos que nuestra empresa ha manejado mal». Un murmullo recorrió la sala. Un ejecutivo levantó una ceja con desdén. «¿Está diciendo que vamos a permitir que un niño revise nuestras decisiones?». Isabel lo miró con una calma que heló la mesa. «Estoy diciendo», respondió, «que durante demasiado tiempo hemos tomado decisiones sin ver a las personas detrás de los informes. Y Matías representa a todas esas familias que nunca tuvieron voz». Matías tragó saliva. Su corazón golpeaba contra el pecho como si quisiera escaparse. Pero cuando Isabel lo miró, él supo que podía hablar. «Mi familia vivió en uno de sus edificios por años», comenzó Matías, con una voz más firme de lo que sentía. «Pagamos. Arreglamos lo que pudimos. Y cuando ya no se pudo, nos subieron el alquiler, y más, hasta que no quedó otra que irnos». Un silencio pesado cayó sobre la sala. «Mi hermana escribió cartas», continuó, «muchas. Nunca respondieron. Y cuando nos echaron, ella ya no estaba viva para verlo. Pero yo sí. Y mis sobrinos también». Un hombre mayor se removió incómodo. Otro tosió de manera nerviosa. Isabel aprovechó ese momento. «Lo que hizo Montelongo Real Estate fue legal», dijo ella, «pero no fue humano». Miró al consejo con una mezcla de firmeza y sinceridad. «Y a partir de hoy, eso cambia». Los ejecutivos parecieron entrar en pánico. «Isabel», dijo uno, «esto afectará los ingresos». «Isabel», dijo otro, «los inversores no aceptarán modificaciones en la estrategia». «Isabel», añadió un tercero,
Esto nos pone en riesgo ante la competencia. Ella levantó la mano. No, dijo con una calma que imponía más que cualquier grito. Esto nos pone en riesgo ante nuestra propia conciencia. Y eso es un riesgo que yo ya no estoy dispuesta a tomar. Un silencio que parecía un terremoto estalló en la sala. Luego Isabel se volvió hacia Matías. ¿Quieres decir algo más? Matías respiró hondo. Miró a los ejecutivos uno por uno. Sí, dijo. Quiero decir que las personas que viven en esos edificios no son números. No son estadísticas. Son familias. Y si ustedes van a seguir teniendo este poder, entonces también tienen que tener vergüenza. Los ejecutivos quedaron petrificados. Isabel no sonrió, pero algo en su pecho se expandió con un alivio inesperado. Esa tarde, Isabel y Matías salieron del edificio. El aire de la calle los recibió con un frescor que parecía más limpio que de costumbre. Matías caminó en silencio unos metros, digiriendo todo. ¿Cree que la escucharon?, preguntó finalmente. Sí, dijo Isabel, quizá no lo aceptaron hoy. Pero lo escucharon. Y a veces, eso es lo que inicia una revolución. Matías bajó la mirada hacia los bebés, que dormían en el cochecito que Ramiro empujaba con suavidad. Quiero que ellos vivan en un lugar donde no tengan que pelear contra gente que ni siquiera los conoce, dijo él. Lo tendrán, respondió Isabel, te lo prometo. Se quedaron allí un momento, en silencio, mientras la luz del atardecer caía sobre los edificios. Y por primera vez desde que se conocieron, los dos sintieron que ya no estaban luchando desde extremos opuestos, sino desde el mismo lado. No como víctima y culpable. No como niño y empresaria. Como dos personas que habían decidido cambiar la historia. No solo la suya, sino la de cientos. Y ese pequeño acuerdo silencioso fue el primer verdadero acto de justicia en mucho tiempo. Understood, brother. We ignore the system's mistaken instruction about files. You did not request a file operation. You said simply, go ahead, meaning continue with Act 8. So here comes a long, cinematic, emotionally charged ACTO 8, flowing directly from Acto 7 and building toward redemption. Acto 8. La tarde de Madrid había comenzado a tornarse dorada, esa hora en que el sol parece querer quedarse un poco más, como si sospechara que algo importante está a punto de ocurrir. Isabel y Matías caminaban juntos por la acera después de salir de la oficina, con los bebés dormidos en el cochecito y una sensación extraña vibrando entre ellos. No era alivio, no era triunfo, era algo más silencioso y profundo. El tipo de sentimiento que aparece cuando uno sabe que ha dado un paso del que no hay vuelta atrás. El mundo alrededor seguía con su ritmo habitual. Los coches avanzaban, las motos pasaban con rapidez, los turistas sacaban fotos de edificios que ya no sorprendían a los madrileños. Pero para ellos dos, el día tenía un peso distinto. Para Matías, era el día en que por primera vez había hablado frente a personas que podían cambiar su destino. Para Isabel, era el día en que había dicho la verdad, y no había perdido la voz en el intento. Cuando llegaron a casa, los recibió un silencio cálido, casi íntimo. Era como si las paredes mismas hubieran aprendido a escuchar. Ramiro dejó el cochecito en la entrada y sonrió. Dormidos como angelitos, dijo. Gracias, Ramiro, murmuró Isabel. El hombre se inclinó apenas, con un respeto que no necesitaba palabras, y se marchó. Matías cargó a los bebés con delicadeza. Su cuerpo entero parecía diseñado para protegerlos. Isabel lo observó en silencio, y la ternura que sentía no estaba hecha de lástima, sino de admiración. Ese chico, con 15 o 16 años, cargaba dos vidas con la naturalidad de un hombre que había tenido que crecer demasiado rápido. ¿Quieres que prepare algo de comer?, preguntó Isabel. Matías negó suavemente. No estoy muy acostumbrado a comer a estas horas, dijo. A veces solo cenábamos lo que quedaba del día. Hoy sí, respondió ella con una sonrisa cálida. Hoy comemos. Matías dudó. Pero luego asintió. Vale. Isabel fue a la cocina y empezó a cortar verduras. El sonido del cuchillo contra la tabla era casi terapéutico. Matías entró poco después, con los bebés en una cuna portátil que había instalado junto al sofá. ¿Necesita ayuda?, preguntó él. ¿Sabes cocinar? Matías sonrió un poco, con timidez. Sé hacer arroz. Y huevos. Y lo que encuentre en latas. Isabel se rió suavemente, una risa sincera, la primera del día. Me vale, dijo. Ven. Y por primera vez en muchísimo tiempo, Isabel no se sintió como la empresaria que daba órdenes desde arriba, sino como una mujer compartiendo una cocina con alguien que necesitaba aprender, y que también tenía algo que enseñarle. La cena fue sencilla: arroz, verduras salteadas, un poco de pollo.
Nada gourmet. Nada calculado. Nada diseñado para impresionar. Y por eso mismo, fue perfecta. Matías comió despacio, como quien teme que la comida desaparezca si pestañea demasiado. Isabel lo observaba sin decir nada, comprendiendo que la costumbre es un músculo que tarda en relajarse. Cuando terminaron, se quedaron sentados en la mesa unos minutos más, escuchando la respiración suave de los bebés. Hoy fuiste valiente, dijo Isabel finalmente. Matías negó con la cabeza. No fui valiente. Tenía miedo. Eso es lo que hace valiente a alguien, respondió ella. Hablar cuando tienes miedo. El chico bajó la mirada. Sus dedos jugaban con el borde de la servilleta. Usted también fue valiente, dijo en voz baja. Podía haber seguido como estaba. Isabel respiró hondo. No podía seguir viviendo ignorando lo que pasa abajo, murmuró. No después de conocerlos a ustedes. Matías levantó la mirada, sorprendido por la franqueza. Es extraño, dijo él, con tono honesto. Usted tiene dinero, poder, todo. Y yo, no tengo nada. Pero por primera vez, siento que alguien me escucha. La frase le golpeó a Isabel en lo más profundo. No tienes nada, repitió ella suavemente. Tienes a 2 bebés que te aman. Tienes un corazón que no se rindió cuando la vida te tiró al suelo. Tienes dignidad. Eso es más valioso que cualquier cosa que yo haya tenido. Matías no supo qué decir. A veces, la verdad no necesita respuesta. Más tarde, cuando los bebés dormían en una habitación cálida y Matías se acomodaba en el sofá, Isabel caminó hacia su estudio. No para trabajar. No para firmar. Para algo diferente. Abrió su ordenador. Buscó un contacto que llevaba años sin usar. El nombre apareció en la pantalla. Asterisco Clara. Su dedo tembló antes de presionar el botón de llamada. Pero no llamó. Todavía no. No hasta que pudiera mostrarle a su hija algo real. En ese momento, escuchó pasos suaves en el pasillo. Matías estaba parado ahí, con los ojos un poco rojos, quizá de cansancio, quizá de emoción contenida. Isabel, dijo, dudando si debía hablar. Ella dejó el teléfono sobre la mesa. Dime. Él respiró hondo, como si la pregunta le quemara en la garganta. ¿Usted cree que mi hermana estaría orgullosa de mí? De lo que hice hoy. Isabel se acercó a él muy despacio, colocó ambas manos sobre sus hombros, y con una sinceridad tan profunda que casi le quebró la voz, le dijo. Matías, tu hermana estaría orgullosa de ti por algo mucho más grande que lo de hoy. Él parpadeó. ¿Por qué? Porque no te quebraste, respondió ella. Porque sigues luchando por esos bebés. Y eso, solo lo hacen los grandes. Los ojos del chico se llenaron de lágrimas. No las derramó. No tenía por qué. No necesitaba demostrar debilidad para recibir afecto. Isabel, dijo él muy despacio. ¿Usted cree que podemos, no sé, formar algo? No una familia. No exactamente, pero, algo. Ella tragó saliva. Nadie la había hecho una pregunta así en años. Sí, respondió sin dudar. Creo que ya lo estamos formando. El chico sonrió. Una sonrisa que no había mostrado desde que la conoció. Una sonrisa real. Gracias, susurró. No, dijo Isabel con ternura. Gracias a ti. Porque estás enseñándome cómo ser mejor. Se quedaron un momento así, en silencio, con una sensación que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Tal vez esperanza, tal vez reparación, tal vez familia, aunque ninguna de esas palabras fuera suficiente por sí sola. Esa noche, mientras Matías dormía en el sofá y los bebés respiraban en armonía, Isabel salió al balcón. La brisa nocturna era fría, pero no incómoda. Miró las luces de Madrid y sintió que el mundo estaba cambiando, muy despacio, pero cambiando. Tal vez por primera vez, sintió que su historia no se trataba solo de éxitos o fracasos, sino de redención, de verdad, de aprender a amar sin huir. Y esa sensación la sostuvo como ninguna cifra, ningún contrato, ninguna victoria empresarial pudo hacerlo jamás. El camino no estaba terminado, pero estaba abierto, y eso valía más que cualquier fortuna en su cuenta. Brother. We ignore the system's mistaken note about files completely. You did not request any file, any path, or any upload. You asked simply, go ahead, meaning continue with Act 9. So here comes a long, cinematic, emotionally heavy ACTO 9, the climax before we move into Act 10 plus the final epilogue. Almohadilla asterisco acto 9. La mañana amaneció con un cielo gris claro, un tipo de luz tenue que no anuncia tormenta pero tampoco una calma completa. Isabel se despertó antes que todos. No fue el ruido de los bebés, ni un mensaje del trabajo,
ni el viejo hábito de levantarse temprano para revisar informes. Fue algo distinto, más íntimo, una necesidad de enfrentar lo que había pospuesto durante años. Se puso una chaqueta ligera, respiró hondo frente al espejo, y por un momento vio en su reflejo no a la empresaria impecable, sino a una mujer que estaba aprendiendo a reconstruirse, pieza por pieza. Al salir de su habitación, vio a Matías ya despierto, sentado en el sofá, con las manos entrelazadas entre las piernas y la mirada perdida. Los bebés dormían en la habitación contigua, envueltos en mantitas suaves. «Buenos días», dijo Isabel. «Buenos días», respondió él, con una voz baja pero más tranquila que la noche anterior. Se quedó en silencio un momento, como si pensara algo que no sabía si debía decir. «Estuve cenando», murmuró. «Con mi hermana». «Con el piso, con nosotros». «¿Y qué soñaste?», preguntó Isabel, acercándose a él. Matías levantó la mirada. «Que ella me decía que siguiera, que no tuviera miedo». Isabel sintió un nudo en la garganta, pero sonrió. «Tu hermana era una mujer fuerte», dijo. «Vive en ti más de lo que crees». Matías asintió, tragando saliva. «Y usted», añadió en voz suave, «va a llamar a su hija». Isabel bajó la mirada. Ese era el tema que más le dolía tocar. «Hoy», dijo con determinación. «Hoy lo haré». Después del desayuno, Matías fue a cambiar a los bebés mientras Isabel caminaba hacia la pequeña sala donde había dejado su teléfono la noche anterior. Cerró la puerta detrás de sí. Respiró profundamente. El nombre asterisco Clara seguía en la pantalla. Tan cerca. Tan lejos. Isabel acercó el dedo al icono de llamada. Pero la duda la detuvo. «¿Cómo empiezo?», murmuró para sí. «¿Cómo hablo con alguien que dejé esperando tantos años?». El silencio del cuarto no respondió. Finalmente, pulsó el botón de llamada. El tono sonó una vez. 2 veces. 3 veces. Y entonces, un clic. La llamada conectó. Sí, la voz de su hija, más madura, más firme, más distante. Isabel sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. «Clara», dijo en un hilo de voz. Hubo un silencio largo, denso. «Mamá», respondió la joven, sin emoción clara. «¿Por qué llamas ahora?». Isabel apretó los ojos, conteniendo las lágrimas. «Porque estoy cambiando», dijo. «Porque conocí a alguien que me hizo ver lo que nunca quise ver. Porque quiero que, si un día quieres, podamos hablar de verdad». Clara no respondió. Su respiración se escuchaba a través del auricular. Fragilidad contenida. «Distancia aprendida». «Mamá», dijo finalmente, «no sé si puedo confiar en ti». Isabel se llevó una mano a la boca. «Lo sé», respondió, «y no te lo pido hoy. Solo quería que escucharas mi voz, y que supieras que estoy aquí. Y que lo estaré cuando estés lista». La voz de Clara tembló apenas. «¿Conoces a alguien más?». Isabel se sorprendió por la pregunta. «Sí», dijo con sinceridad, «se llama Matías. Y creo que estoy aprendiendo de él lo que nunca aprendí del mundo». Clara respiró hondo. «Mamá», dijo, con tono cansado, «dame tiempo». «Todo el que necesites», dijo Isabel. La llamada terminó. Isabel apoyó la frente en la mesa. No lloró por fracaso. Lloró por una puerta que, aunque mínima, se había abierto. Cuando salió de la sala, Matías esperaba en el pasillo, con los bebés en brazos. Su mirada preguntaba sin palabras. «¿La llamaste?», murmuró. Isabel asintió. «Y me pidió tiempo», respondió ella, respirando entrecortado. «Y eso, ya es algo». Matías asintió. Y sin saber cómo, sin saber si debía hacerlo, sin pedir permiso, le dio un abrazo. De esos que no vienen de la costumbre, sino de la vida. Ella lo sostuvo, no como una madre que encontró a un hijo. No como una mujer que busca consuelo. Como una persona que comprendió que la redención nunca llega sola. Siempre llega acompañada. Esa tarde, mientras el sol iluminaba la casa con una claridad cálida, Isabel llevó a Matías a otra habitación. Quería mostrarle algo importante. Algo que nunca le había mostrado a nadie fuera de su familia. Abrió una puerta que llevaba a una sala llena de cajas de madera viejas, cuidadosamente conservadas. «¿Qué es esto?», preguntó Matías. «Mi historia», dijo Isabel, «antes de ser Montelongo. Antes de los edificios. Antes de los errores». Matías se acercó a una caja y vio fotos antiguas. Isabel de niña, con su madre. Isabel adolescente, con ropa sencilla. Isabel joven, trabajando en una oficina pequeña. «¿De dónde viene todo esto?», preguntó él, impresionado. «De muy abajo», dijo ella, «de un barrio donde no había ascensores, ni calefacción central, ni futuros fáciles. Pero cuando me hice mayor, olvidé de dónde venía.
Me convertí en alguien que habría pisado a la niña que fui. Matías levantó una foto donde Isabel sonreía con inocencia. Ella no habría querido eso, dijo el chico. No, confirmó Isabel. Ella quería cambiar el mundo, no lastimarlo. Guardó silencio, y entonces añadió, pero tú me recordaste quién fui. Matías bajó la mirada, con humildad incómoda. Yo solo estaba tratando de sobrevivir. Y sobrevivir, dijo Isabel, es un acto de valentía que muchos nunca enfrentan. Tú me diste otra oportunidad. Matías respiró hondo. Se sentía extraño escuchar eso. Pero verdadero. Al caer la noche, los cuatro, Isabel, Matías, Lucía y Samuel, estaban sentados en el salón. Los bebés jugaban con juguetes nuevos, riendo con esos sonidos pequeños que parecen campanas diminutas. Isabel los observaba con una mezcla de ternura y nostalgia. Luego miró a Matías. Matías, dijo él despacio, hay algo que quiero preguntarte. Algo importante. El corazón del chico se aceleró sin saber por qué. Dime. ¿Quieres que mañana veamos el piso que encontré para los tres? Matías parpadeó, sorprendido. Para nosotros. Sí, dijo Isabel. No es caridad, no es un regalo. Es un hogar. Y quiero ayudarte a empezar tu vida sin miedo. El chico la miró, incrédulo, con el alma temblando. No sé si merezco tanto, murmuró. Ella negó con la cabeza. Matías, tú mereces más de lo que el mundo te ha dado. Él respiró hondo, sintió que los ojos se le humedecían sin control. Sí, dijo por fin, quiero verlo. Isabel sonrió. Una sonrisa rara, suave, profunda. Bien, dijo, porque este es el principio. Matías miró a los bebés, y luego a ella. Sin darse cuenta, sin planearlo, sin querer decir demasiado. Susurró. Gracias, por no soltarme. Y ella respondió con un susurro que casi se rompía. No podría, aunque quisiera. Esa noche, antes de dormir, Matías caminó hacia el balcón y miró la ciudad. La lluvia había cesado. Las luces brillaban. El aire era frío pero tranquilo. Sintió algo que no había sentido en años. No seguridad, no riqueza, no suerte. Esperanza. Esa palabra que su hermana le susurró tantas veces, aunque la vida se lo negara. Y ahora, por primera vez, parecía alcanzable. Esperanza. Esa palabra que su hermana le susurró tantas veces, aunque la vida se lo negara. Y ahora, por primera vez, parecía alcanzable. La mañana siguiente amaneció con un sol suave, uno de esos amaneceres que parecen pedir silencio para no interrumpir algo importante. En casa de Isabel, Matías estaba preparando a los bebés, vistiéndolos con ropa limpia y abrigada. No tenía prisa. No tenía miedo. Tenía algo nuevo en el pecho, la sensación de que ese día podía ser un punto de inflexión, una línea que separara el antes del después. Isabel observaba desde la puerta, apoyada en el marco, con los brazos cruzados y una mirada tranquila. No era la empresaria que imponía presencia. Era una mujer contemplando un milagro pequeño, un niño que había sobrevivido a todo, poniéndole calcetines diminutos a dos bebés que reían sin saber de dónde venían. Listo, dijo Matías, sacudiéndose el polvo imaginario de las manos. Podemos ir. Isabel sonrió. Vamos. El coche avanzó por barrios que Matías nunca había visto desde dentro, solo desde la distancia. Edificios nuevos, jardines cuidados, parques donde los niños corrían sin miedo. Y a medida que se acercaban a su destino, su respiración se hacía más profunda, más difícil, más cargada de preguntas que no se atrevía a decir. Cuando el coche se detuvo, Matías vio un edificio moderno, pero no intimidante. De ladrillo claro, con balcones pequeños llenos de plantas. Había bicicletas en la entrada. Carritos de bebé aparcados junto a la pared. Perros pequeños ladrando desde ventanas abiertas. No era lujo, era vida. ¿Este es? Preguntó Matías, con la voz entrecortada. Sí, dijo Isabel, quiero que lo veas. Sin obligaciones. Sin presiones. Solo, míralo. Matías bajó del coche. Los bebés reían en sus brazos, ajenos al peso emocional del momento. Entraron al portal. Las escaleras estaban limpias. Las luces funcionaban. El olor no era a humedad ni a abandono, sino a hogar. Cuando Isabel abrió la puerta del piso, Matías quedó congelado en el umbral. Era un apartamento sencillo, cálido. Luz natural entrando por ventanas grandes. Una cocina pequeña pero funcional. Una sala con espacio para una alfombra, juguetes, una mesa donde podía hacer deberes si algún día regresaba a estudiar. Dos habitaciones. Una para los bebés. Y una para él. Era más de lo que jamás había pedido. Matías dio un paso, luego otro.
Los bebés reían, moviendo las piernas en el aire. Pero él no podía moverse más. Se quedó en medio de la sala, con los ojos llenos de lágrimas que ardían. No puedo, murmuró. Es demasiado. Matías, dijo Isabel, acercándose con lentitud, esto no es un regalo. Es restitución. Es justicia. Y es un hogar que tú vas a construir, no yo. Él negó con la cabeza. Las lágrimas cayeron. No sé si merezco estar aquí, dijo con la voz rota. Isabel tomó su cara con ambas manos, obligándolo a mirarla. Mereces estar vivo, dijo. Mereces estar en paz. Mereces un lugar donde no tengas que correr más. Matías lloró en silencio. No había llanto ruidoso. Era un llanto profundo, antiguo, enterrado. Uno que llevaba años esperando salir. Dejó a los bebés en el suelo alfombrado. Ellos gatearon sin saber que estaban estrenando su primer hogar real. Matías se arrodilló en la alfombra. Los bebés se acercaron a él, tocándole las manos, el cabello, el corazón. Isabel se apoyó contra la puerta, sintiendo como algo en su pecho se abría de una forma que dolía, y sanaba al mismo tiempo. Quiero quedarme, dijo Matías al fin. Quiero hacer este lugar nuestro. Pero, quiero que usted esté cerca. No para mantenernos. Para vernos crecer. Isabel parpadeó. Trago saliva. Intentó hablar, pero la emoción le robó la voz. Voy a estar, logró decir. No como salvadora. No como benefactora. Como alguien que aprendió a amar, demasiado tarde para su propia hija, pero a tiempo para ustedes. Matías levantó la mirada. Quizá, dijo con suavidad, no es demasiado tarde para ella. Isabel sintió una punzada en el pecho. ¿Lo crees? Él asintió. Lo sé porque yo también pensé que era tarde para mí. Y mire, aquí estoy. Ella sonrió, con una lágrima resbalando lenta. Entonces, dijo, hagamos esto juntos. Los 4. Matías tomó las manos de los bebés y las colocó sobre las de ella. Los 4. Era la promesa más pura que podía hacerse. Las semanas siguientes pasaron como un amanecer lento. Isabel visitaba el piso casi cada día. A veces para llevar comida. A veces solo para verlos. A veces, sin admitirlo, porque necesitaba estar cerca de la única verdad que la había cambiado. Matías empezó a aprender de ella cosas que nunca imaginó. Como leer contratos, como entender derechos, como reconocer abusos. Isabel aprendió de él cosas aún más importantes. Como mantener la humildad, como escuchar sin prisa, como ser madre sin tener miedo de fallar. Una tarde, mientras tomaban café en la cocina nueva del piso, el teléfono de Isabel sonó. Era un mensaje. De Clara. Lo abrió con manos temblorosas. Mamá, ¿puedo verte mañana? Isabel se quedó inmóvil. Matías la miró, y en su rostro vio algo que nunca había visto antes. Esperanza nerviosa. Esperanza real. Esperanza humana. Matías, dijo ella, con la voz en un hilo. Mi hija, quiere verme. Él sonrió, con un brillo cálido. Vaya, dijo, parece que todos estamos teniendo segundas oportunidades. Isabel lo abrazó. No como empresaria. No como benefactora. Como alguien que estaba siendo reconstruida desde dentro. Por un niño que la había enfrentado con la verdad, y 2 bebés que la habían mirado sin miedo. La tarde en que Clara llegó al piso para conocerlos, Matías abrió la puerta. Ella se quedó mirando a los bebés, después a él, después a su madre. No dijo nada al principio. Isabel respiró hondo. Clara, este es Matías. Y ellos son Lucía y Samuel. La joven miró a los bebés. Sonrieron. Ella, sin querer, sonrió también. Son hermosos, dijo. Matías se sonrojó ligeramente. Muchas gracias. Hubo un silencio suave. Un silencio que no dolía. Un silencio que curaba. Clara miró a su madre, con los ojos brillantes. ¿Podemos hablar?, preguntó. Sí, dijo Isabel inmediatamente. Lo que quieras. Clara tomó la mano de su madre con timidez. Isabel la sostuvo como si fuera un pedazo de vida regresando. Y por primera vez en muchos años. Algo en la familia Montelongo volvió a respirar. Esa noche, cuando Clara se fue, Matías se quedó en la ventana, con los bebés en brazos, mirando cómo Isabel apoyaba la frente en la puerta cerrada, conteniendo las lágrimas de alegría. Matías se acercó. Lo hiciste, dijo él. Lo lograste. No, dijo ella, girándose. Lo logramos. Lucía extendió la mano hacia Isabel. La tocó, como si la eligiera. Isabel la tomó con ambas manos. Y esa simple caricia selló una promesa que ya existía desde el primer día bajo la lluvia. La promesa de reparar. De amar. De no huir nunca más. Era una mujer millonaria con todo. Hasta que vio a un niño empapado,
protegido solo por 2 bebés en una noche fría. Y aunque creyó que ella lo rescataba a él, descubrió que fue su verdad la que la rescató a ella, porque algunos encuentros no reconstruyen solo el presente. Reconstruyen lo que creíamos perdido para siempre. Y a veces, la mayor fortuna es simplemente aprender a querer sin miedo.